Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright listos para un vídeo que, debo admitirlo, me tiene bastante entusiasmada. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y fascinante mundo de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus proyectos muy recientes, ni de sus looks en la alfombra roja. No, hoy vamos a ir muy allá. Hoy vamos a explorar copyright oculta de Demet en secreto. Y cuando digo en secreto, no me refiero a nada escandaloso o chismoso, por supuesto que no. Me refiero a esos detalles menos conocidos de su vida, esos aspectos de su personalidad y su carrera que a menudo pasan desapercibidos pero que en mi opinión superíndice 3N, son clave para entender su condiéresis copyright sito y su atractivo. Asu que prepúrense para descubrir esos rincones ocultos de la vida de Demet Özdemir. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos los secretos de Demet, quiero pedirles un pequeño más menos favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Me ayudarán muchísimo a seguir creando vídeos como este. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vamos a empezar. Demet Özdemir es mucho que una cara bonita y una sonrisa encantadora. Es una mujer con una determinación superíndice 3N de hierro y una historia personal que, sinceramente, podrá inspirar a cualquiera. Aunque la conocemos principalmente por sus papeles en comedias románticas como Erken Zikuay y Doyduyun Evkaderindir, lo que muchos no saben es que sus inicios fueron muy diferentes. Antes de brillar en la pantalla, Demet era bailarina. Asu como lo oyen. Desde muy joven sintió superíndice 3 una pasión superíndice 3N inmensa por el baile y se dedicó superíndice 3 a ello con todo su corazón superíndice 3N. Formó superíndice 3 parte de grupos de baile muy reconocidos en Turquía, incluso llegó superíndice 3 a ser bailarina de apoyo de la famosa cantante Bengu. Imagúnense eso, Demet con su energía y carisma, brillando en el escenario de de una estrella ya consolidada. Para entender mejor este periodo, es crucial resaltar el tipo de entrenamiento riguroso al que se sometió superíndice 3. No era solo practicar pasos, era una inmersión superíndice 3N en el arte del movimiento, el control del cuerpo y la expresión superíndice 3N a trabu copyright de la danza. Demet dominaba diferentes estilos, desde el baile moderno hasta el folclore superíndice 3 rico turco, lo que le proporcionaba una versatilidad impresionante en el escenario. Esta etapa fue fundamental para desarrollar su disciplina y su capacidad de aprendizaje, herramientas valiosas que luego aplicaría en su carrera como actriz. Esta experiencia, aunque no la veamos directamente reflejada en sus papeles actuales, es fundamental para entender su disciplina y su profesionalismo. El baile, como cualquier otra disciplina artística, requiere horas y horas de ensayo, sacrificio y dedicación superíndice 3N. Y estoy segura de que Demet aplicó superíndice 3 esa misma condiéresis copyright tica de trabajo a su carrera como actriz. Además, el baile le proporcionó superíndice 3 una gran confianza en su misma y una presencia copyright nica que son innegables. Pensemos en la coordinación superíndice 3N necesaria para ejecutar coreografías complejas, la memoria muscular para recordar secuencias y la resistencia física para mantener el ritmo durante largas actuaciones. Todos estos aspectos se traducen en una mayor facilidad para memorizar luneas, moverse con gracia frente a la cámara y mantener la energía durante largas jornadas de rodaje. Además, la disciplina del baile le enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 a trabajar en equipo, a seguir instrucciones y a recibir críticas constructivas, habilidades esenciales en el mundo del espectáculo. Pero aquí viene lo interesante. La transición superíndice 3N del baile a la actuación superíndice 3N no fue instantánea ni fácil. De hecho, Demet tuvo que luchar contra muchos obstáculos y prejuicios. En un principio fue encasillada como la bailarina que intenta actuar. Muchos dudaban de su capacidad para interpretar papeles complejos y exigentes. Pero ella no se rindió superíndice 3. Se preparó superíndice 3, estudió superíndice 3, tomó superíndice 3 clases de actuación superíndice 3N y sobre todo, confió superíndice 3 en su talento y en su instinto. Este periodo de transición superíndice 3N fue especialmente desafiante para Demet. No solo tenía que demostrar su talento como actriz,
sino que también copyright tenua que superar la imagen preconcebida que muchos tenuan de ella. Las audiciones eran duras, las críticas a veces hirientes. Pero en lugar de desanimarse, Demet utilizó Superíndice 3 estas dificultades como combustible para su crecimiento personal y profesional. Se inscribió Superíndice 3 en talleres de actuación Superíndice 3N con reconocidos profesores, estudió Superíndice 3 tu copyright técnicas de interpretación Superíndice 3N y se dedicó Superíndice 3 a observar y analizar las actuaciones de actrices que admiraba. Su determinación Superíndice 3N y su pasión Superíndice 3N por aprender la llevaron a perfeccionar su tu copyright técnica y a desarrollar un estilo propio. Y vaya que lo logró Superíndice 3. Su papel como Sanem en Erkenci Quay fue un punto de inflexión Superíndice 3N en su carrera. No solo la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, sino que también Copyright N demostró Superíndice 3 su versatilidad como actriz. Sanem era un personaje complejo, lleno de matices, que requería tanto comedia como drama. Y Demet lo interpretó Superíndice 3 a la perfección Superíndice 3N, conquistando al público con su espontaneidad y su carisma. Erkenci Quay no solo fue un trampolín para Demet, sino que también Copyright N se convirtió Superíndice 3 en un copyright nomeno cultural a nivel mundial. La serie fue vendida a decenas de pauses y generó Superíndice 3 una legión Superíndice 3N de fans que se enamoraron de la historia de amor entre Sanem y Can, interpretado por Can Yaman. El personaje de Sanem era particularmente atractivo porque era una joven show más menos adora, independiente y con una fuerte personalidad, pero también Copyright N vulnerable y llena de inseguridades. Demet supo capturar a la perfección Superíndice 3N todas estas facetas del personaje, logrando una interpretación Superíndice 3N autocopyrightica y conmovedora. Pero CUL es el secreto de True S de su con diéresis copyright cito. En mi opinión Superíndice 3N, hay varios factores que contribuyen a su atractivo. En primer lugar, su autenticidad. Demet es una persona muy genuina, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es cercana, accesible y transmite una energía positiva que es contagiosa. Esta autenticidad se refleja en su forma de interactuar con sus fans, en sus entrevistas y en sus apariciones públicas. Demet no intenta ser alguien que no es, se muestra tal como es, con sus aciertos y sus errores. Esta transparencia la hace a UNMU, cercana y querida por el público, que valora su honestidad y su sencillez. En segundo lugar, su capacidad para conectar con el público. Demet tiene un talento innato para meterse en la piel de sus personajes y hacerlos creíbles y cercanos. Ya sea interpretando a una joven show más menos adora como Sanem, o a una mujer atormentada por su pasado como Zeynep en Doiduyunep Kaderindir, Demet logra transmitir emociones autocopyrightísticas que resuenan con el espectador. Esta capacidad de conectar con el público no es algo que se aprenda en una escuela de actuación Superíndice 3N, es un don que Demet posee de forma natural. Ella tiene la habilidad de entender las emociones de sus personajes y de transmitirlas de manera creíble y conmovedora. Su mirada, su voz, sus gestos, todo en ella contribuye a crear personajes que son reales y cercanos, con los que el público puede identificarse y empatizar. Y en tercer lugar, su perseverancia. Como ya mencionó Copyright, el camino de Demet hacia el con diéresis Copyright cito no fue fácil. Tuvo que superar muchos obstáculos y demostrar su valía en varias ocasiones. Pero nunca se dejó Superíndice 3 vencer por las adversidades. Siempre siguió Superíndice 3 adelante trabajando duro y confiando en su talento. Esta perseverancia es una de las características admirables de Demet. Ella nunca se ha rendido ante las dificultades y siempre ha estado dispuesta a trabajar duro para alcanzar sus metas. Su historia es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación Superíndice 3N se pueden superar todos los obstáculos y alcanzar el con diéresis copyright cito. Pero aquí viene otro secreto que muchos no conocen, Demet es una persona muy comprometida con causas sociales. A menudo participa en campañas más menos asvenu copyrightficas y utiliza su plataforma para dar visibilidad a problemas importantes. Por ejemplo, ha colaborado con organizaciones que luchan contra el maltrato animal y que promueven la educación Superíndice 3N de New más menos en zonas desfavorecidas. Este lado altruista de su personalidad, aunque no siempre sea visible, es una parte fundamental de lo que la hace ser quien es. Su compromiso social es un reflejo de sus valores y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Demet utiliza su fama y su influencia para dar voz a quienes no la tienen y para promover causas importantes.
Su participación superíndice 3N en campau más menos as venu copyright ficas es un ejemplo de su generosidad y de su preocupación superíndice 3N por los DMUS. Otro aspecto que me parece importante destacar es su relación superíndice 3N con sus fans. Demet es muy activa en redes sociales y siempre se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores. Responde a sus comentarios, comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional, y organiza sorteos y concursos para agradecerles su apoyo. Esta cercanía con sus fans es algo que valoro mucho y que creo que la hace a DMUS querida por el público. Demet entiende la importancia de mantener una relación superíndice 3N cercana con sus fans y se esfuerza por hacerlo. Ella responde personalmente a muchos de sus comentarios y mensajes, comparte detalles de su vida personal y profesional y organiza sorteos y concursos para agradecerles su apoyo. Esta cercanía con sus fans la hace a DMUS querida por el público, que valora su humildad y su gratitud. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de su evolución superíndice 3N como actriz. Si comparamos sus primeros trabajos con sus proyectos MUS recientes, podemos ver una evolución superíndice 3N notable en su actuación superíndice 3N. Demet ha ido ganando madurez y experiencia con el tiempo, y ha demostrado ser capaz de interpretar papeles cada vez MUS complejos y exigentes. No se conforma con repetir su superíndice 3 mulas exitosas, sino que siempre busca nuevos desafíos y oportunidades para crecer como artista. Esta evolución superíndice 3N es el resultado de su dedicación superíndice 3N y de su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Demet siempre estuvo buscando nuevas formas de mejorar su copyright técnica y de explorar nuevos personajes y emociones. Su disposición superíndice 3N a tomar riesgos y a salir de su zona de confort la ha llevado a interpretar papeles cada vez MUS desafiantes y a demostrar su versatilidad como actriz. En resumen, Demet Özdemir es mucho MUS que una actriz famosa. Es una mujer talentosa, perseverante, autocopyrightica y comprometida, que ha sabido construir su carrera con esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Su historia es inspiradora y nos demuestra que con trabajo duro y pasión superíndice 3N se pueden alcanzar todos nuestros sueños más menos os. Y esos secretos que hemos explorado hoy, esos detalles menos conocidos de su vida y su carrera, son los que, en mi opinión superíndice 3N, la hacen ser una figura tan admirada y querida por el público. Al analizar su trayectoria, podemos ver una progresión superíndice 3N constante, desde sus primeros papeles secundarios hasta protagonizar series de gran diéresis copyright sito internacional. Cada proyecto le ha permitido crecer como artista, explorar diferentes facetas de su talento y consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices MUS destacadas de Turquía. Su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros, desde la comedia romántica hasta el drama, demuestra su versatilidad y su compromiso con su oficio. Además de su talento actoral, Demet posee un carisma natural que la conecta de inmediato con el público. Su sonrisa radiante, su mirada expresiva y su energía contagiosa la convierten en una figura atractiva y cercana. Esta combinación superíndice 3N de talento y carisma es lo que la ha catapultado a la fama y la ha convertido en una de las actrices MUS queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Su impacto en la cultura popular turca es innegable y su influencia se extiende a través copyright de las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Demet se ha convertido en un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes que sueu más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta superíndice 3 sumergirme en el mundo de Demet Özdemir y compartir con ustedes estos datos curiosos y poco conocidos sobre su vida. Hemos hablado de sus inicios como bailarina, su lucha contra los prejuicios, su autenticidad, su compromiso social, su relación superíndice 3N con sus fans y su evolución superíndice 3N como actriz. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Conozcan todos estos datos sobre Demet Özdemir? ¿Hay algún otro aspecto de su vida que les gustaría que exploráramos en un futuro vídeo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación Superíndice 3N. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, muchas gracias por todo y hasta la Superíndice 3 Sima.